El río Tigris no corría con claridad ese día. Corría negro con la tinta de miles de libros y rojo con la sangre de 800.000 vidas. Era febrero de 1258 y el mundo se acercaba a su fin. El corazón resplandeciente de la edad de oro del Islam, la joya de la paz, Bagdad, había desaparecido. Solo quedaban ruinas humeantes. Bajo las pezuñas de la maquinaria militar más aterradora que la historia haya conocido, una civilización había sido aplastada hasta convertirse en un cementerio. Desde el Océano Pacífico hasta las puertas de Europa, el imperio mongol se extendía por el mundo. Nunca había conocido la derrota. Eran jinetes fantasmas, el azote de Dios, como una nube de langostas que devoraba todo a su paso, imparable, consumiendo más de lo necesario. Según quienes observaban el humo elevarse en el horizonte, su conquista era inevitable. Pronto, el mundo entero hablaría mongol, o eso se creía. Pero mientras el polvo se asentaba sobre las ruinas del califato, una sola carta llegó a El Cairo. Transportada a través de las arenas del desierto, estaba dirigida al último bastión del poder islámico. Traía un mensaje apocalíptico. Los comandantes mongoles avanzaban hacia un valle llamado Ain Jalut, el manantial de Jalut. Aún no lo sabían, pero les aguardaba una treta mortal. Un engaño construido a imagen y semejanza de sus propios métodos. Una trampa que destruiría para siempre la leyenda de la invencibilidad mongola. La psicología de mediados del siglo XIII se definía por un miedo paralizante. Los mongoles no eran simplemente un ejército. Se les consideraba un fenómeno que trascendía la oración, un castigo celestial. Sus tácticas eran foráneas, fluidas y devastadoras. No luchaban con caballerosidad ni formaciones de infantería rígidas. Luchaban con velocidad, terror y maniobrabilidad, un método único para destruir imperios desde China hasta Rusia. Su táctica más letal era la retirada fingida. La caballería mongola atacaba con flechas perforantes y luego, de repente, se daba la vuelta y huía presa del pánico. El enemigo, presintiéndose vencedor, rompía la formación para perseguirlo. Entonces, los mongoles daban media vuelta, rodeaban a las fuerzas dispersas y las masacraban hasta el último hombre. Era el engaño más letal de la guerra, una trampa psicológica construida sobre la arrogancia enemiga. Pero en 1260, los mongoles se enfrentarían a un hombre que entendía sus mentes mejor que ellos mismos. En su camino se interponía el sultanato mameluco de Egipto. Los mamelucos eran una paradoja histórica. Soldados esclavos, comprados de niños en las estepas de Asia Central, convertidos al Islam y entrenados en las academias militares más duras imaginables. Fueron forjados más duros que el hierro. No nacieron en la nobleza, sino que se forjaron con la fuerza. Entre ellos se encontraba un comandante llamado Baybars. Tenía ojos desparejados y un alma marcada por la historia. Nacido como turco Kipchak, en las mismas estepas que los mongoles, había sido capturado y vendido como esclavo por ellos. Ahora, ascendiendo en las filas del ejército egipcio, poseía una familiaridad asombrosa con sus tácticas. Sabía cómo cabalgaban, cómo disparaban y, lo más importante, cómo pensaban. Comprendía que su mayor fortaleza, la confianza agresiva, era también su única debilidad. El punto crítico llegó cuando los enviados de Hulagu, el destructor de Bagdad, llegaron a las puertas de El Cairo. Llevaban una carta llena de arrogancia, exigiendo sumisión inmediata. Se jactaba de pueblos aniquilados y niños huérfanos. La resistencia, afirmaba, era inútil. El sultán Qutuz leyó la carta en una silenciosa sala del consejo, sumida en el miedo. Sus generales sabían que la resistencia a menudo conducía a la aniquilación total. Pero Qutuz y Baybars
compartían una amarga verdad. La sumisión significaba esclavitud, y ellos ya habían sido esclavos. En un momento que heló la sangre de todos los presentes, Qutuz ordenó arrestar a los enviados mongoles. No negoció. Los mandó ejecutar, partiendo sus cuerpos en dos y colgando sus cabezas en la puerta de su huayla. Fue una declaración de guerra absoluta. Quemaron los puentes. Los mamelucos ganarían o dejarían de existir. Qutuz sabía que no podía esperar a que los mongoles cruzaran el Sinaí y sitiaran el Cairo. Para derrotar a un cazador, había que salir de la jaula y enfrentarse a él en plena naturaleza. Ordenó la movilización total del ejército egipcio, una apuesta desesperada que vació los tesoros y los depósitos de grano. Marcharon hacia el noreste, cruzaron las arenas ardientes y entraron en Palestina, avanzando hacia el ejército mongol liderado por el intrépido general Kitbuka. Hulagu había regresado a Mongolia para resolver una crisis sucesoria, dejando a Kitbuka con aproximadamente 20.000 hombres. Pero estos eran 20.000 veteranos mongoles, suficientes para conquistar reinos. A medida que los dos ejércitos se acercaban como frentes de tormenta convergentes, la geografía reducía las posibilidades. Se adentraron en el valle de Jezreel, un campo de batalla bañado en sangre desde tiempos bíblicos. El terreno elegido fue Ain Jalut. El terreno era engañoso, un amplio valle rodeado de las escarpadas y accidentadas laderas de las colinas de Galilea. Allí, Baibars y Qutuz idearon un plan que cambiaría la historia. Sabían que no podrían derrotar a los mongoles en terreno abierto, donde sus arqueros a caballo podían maniobrar sin cesar. Tenían que inmovilizarlos, tenían que neutralizar la movilidad mongola. Para lograrlo, usarían las armas de los mongoles contra ellos. Simularían una retirada a una escala nunca antes intentada, contra los mismos maestros de la táctica. Era un acto de terrible ironía y enorme riesgo. Si la retirada parecía demasiado real, se convertiría en una derrota. Si la trampa se cerraba demasiado tarde, el ejército quedaría rodeado. El margen de error se medía en segundos. En la mañana del 3 de septiembre de 1260, el sol salió sobre el valle de Jezreel, disipando la niebla y revelando la vanguardia mameluca. Baibars cabalgaba al frente, con su estandarte ondeando al viento cálido. Comandaba una fuerza relativamente pequeña, como un cebo lanzado ante un lobo hambriento. Oculto entre las colinas, las crestas y las laderas boscosas, el grueso del ejército mameluco aguardaba. Decenas de miles de jinetes pesados permanecían en un silencio sofocante, con los morros de sus caballos atados para evitar el ruido. Los hombres permanecían sentados como estatuas, bajo cotas de malla y armaduras de láminas, agarrando sus lanzas con los nudillos blancos. Abajo, Baibars comenzó la danza. Ordenó que los tambores sonaran, un ritmo profundo y rítmico que resonaba en las paredes del valle. El general Kitbuka observaba con ojos de cazador. Al ver la fuerza de Baibars, dedujo que se trataba del ejército principal, o Dendito, una unidad insensatamente expuesta. Embriagado por décadas de victorias ininterrumpidas, Kitbuka hizo exactamente lo que Baibars esperaba. Él ordenó el ataque. Miles de la caballería pesada mongola de élite avanzaron con paso decidido, la tierra temblando bajo sus pies. El sonido se elevó hasta convertirse en un trueno retumbante. Las flechas oscurecieron el cielo, silbando como una lluvia letal. Los hombres de Baibars absorbieron el udar. Los escudos se hicieron añicos. Las flechas perforaron armaduras. Los hombres gritaron. Durante horas lucharon en combates relámpago. Baibars avanzó, retrocedió, se burló, luchó y, lenta y deliberadamente, retrocedió. Entonces llegó el momento del engaño mortal. Baibars dio la señal. Sus hombres hicieron girar a sus caballos,
rompieron la formación y huyeron hacia las colinas en un pánico tan convincente que resultaba aterrador. Para los ojos mongoles, era la imagen familiar de un enemigo derrotado. La sed de sangre se apoderó de él. Kitbuka empleó todas sus fuerzas. Olvidó la cautela, eliminó la protección de los flancos y se adentró en el valle cada vez más estrecho, persiguiendo la nube de polvo levantada por los mamelucos que huían. Creyó cazar conejos, sin darse cuenta de que se estaba abalanzando sobre la garganta de un dragón. La formación mongola se estiró y se fracturó. Los caballos veloces se adelantaron. La disciplina se disolvió en la furia de la persecución. Entonces, el valle se cerró. Las murallas se alzaron más altas. Baibars se detuvo. En una maniobra asombrosa, la vanguardia mameluca no se dispersó. Unieron sus escudos, bajaron sus lanzas y giraron al unísono. En ese mismo instante, se dio la señal. De cada ladera circundante saltaba la trampa. Miles de caballería mameluca de refresco, el ejército principal que Kitbuka desconocía, descendieron por las laderas como una avalancha de acero. El grito de «Allahu Akbar» resonó por el valle. Los maestros de la emboscada se dieron cuenta de que se habían convertido en sus víctimas. La confusión se apoderó de las filas mongolas. Estaban rodeadas por tres flancos. Los cazadores se habían convertido en presas. Sin embargo, los mongoles eran los mejores guerreros del mundo. Incluso atrapados, lucharon con una coordinación brutal, haciendo girar a sus caballos, disparando a quemarropa y atacando con espadas. El valle se convirtió en una trituradora de carne y hueso. La batalla se prolongó desde la mañana hasta el mediodía. El polvo se volvió tan denso que los hombres apenas podían distinguir entre amigos y enemigos. El calor era sofocante. El hedor a sangre se mezclaba con la tierra seca palestina. En un momento dado, la ferocidad mongola destrozó el flanco izquierdo mameluco. La trampa amenazó con derrumbarse. El miedo se apoderó de los corazones mamelucos, mientras los demonios mongoles se negaban a morir. El sultán Qutuz comprendió que el destino de la guerra y la civilización misma pendía de un hilo. Vio a sus soldados vacilar, buscando una vía de escape. En un momento de crudo dramatismo, Qutuz se arrancó el casco y lo arrojó al suelo, para que todos pudieran verle el rostro. Gritó, «¡Oh Islam! ¡Oh Islam!», un grito de desesperación y fe. Desenvainando su espada, se lanzó de cabeza a la lucha más encarnizada, lanzándose contra los mongoles sin importarles su propia vida. Al ver a su sultán desafiar la muerte, los vacilantes mamelucos se reagruparon. Reorganizaron sus líneas, repelieron, aplastaron a los mongoles contra las colinas. El cerco se cerró. Atrapado en una zona de muerte, el ejército mongol perdió su mayor ventaja, la movilidad. No había espacio para correr ni para tensar los arcos. La batalla se convirtió en una masacre despiadada. El general Kitbuka, conquistador de naciones, luchó a pie tras la muerte de su caballo. Blandiendo una pesada espada, finalmente fue derrotado y capturado. Llevado ante Qutuz, se mantuvo desafiante, jurando venganza por parte del Gran Khan. Sus amenazas fueron vanas. Qutuz ordenó su ejecución. Kitbuka fue decapitado. Con él murió el aura de invencibilidad mongol. Lo que siguió fue devastador. Las fuerzas mongolas que quedaban en la región se dispersaron y huyeron. Por primera vez en la historia, un ejército mongol no solo había sido frenado, sino aniquilado en una batalla campal a gran escala. No por el clima ni la distancia, sino por un mando superior y por haber visto su propia táctica volverse en su contra. La noticia se extendió por el Mediterráneo y la ruta de la seda. Los demonios eran mortales, podían sangrar, podían morir, podían ser burlados. El impacto psicológico fue mayor que la pérdida de 20.000 soldados.
El mito de la inevitable conquista mongola se desvaneció. Los mamelucos habían salvado el Cairo. Habían preservado los centros restantes de la civilización islámica y posiblemente la propia Europa. Si Ain Jalut hubiera caído, nada se habría interpuesto entre los mongoles y el Nilo. Desde allí, el norte de África y el estrecho de Gibraltar quedaban al descubierto. La historia occidental cambió aquel polvoriento día en el valle de Jezreel. Los mongoles lo intentarían de nuevo años después, pero nunca conquistarían Egipto. La unidad interna del imperio mongol se fracturó en guerras civiles. Baibars, artífice de la victoria, acabaría asesinando a Qutuz y tomando el trono. Se convertiría en uno de los sultanes más legendarios de la historia, un hombre que se alzó de las cadenas para salvar un imperio. Pero el verdadero legado de aquel día perduró. El mundo aprendió que una fuerza imparable podía ser detenida por una voluntad inquebrantable. La fingida retirada mortal había completado su ciclo. Justicia poética escrita con sangre sobre las arenas de Galilea. Se demostró que la mayor arma en la guerra no era el arco ni la espada, sino la mente de un comandante lo suficientemente audaz como para convertir la mayor fortaleza del enemigo en su debilidad fatal.